revestidos de la armadura de Dios, empuñando las armas de la luz, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, mas contra los espíritus del mal que viven en el mundo tenebroso. Ceñidos con la verdad, revestidos de la justicia de la cruz, que no se resiste al mal, mas lleva sobre sí los pecados de los demás, calzados con el celo por anunciar el Evangelio, mas sobre todo con el escudo de la fe, que Cristo te ama ciertamente, que ha dado su vida por ti, cuando eras malvado y pecador, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y coronados con el yelmo de la salvación, que Cristo Jesús resucitó, que Él es el Señor, que volverá, y nos llevará con Él. Aleluya, 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 aleluya. El Papa Francisco ha pedido a toda la Iglesia extendida por toda la tierra que en este día con el cual empezamos ese itinerario, esa carrera que nos lleva a celebrar la Pascua, ese día miércoles de ceniza, nos reunamos en oración, en ayuno, para que imploremos la paz, ¿no? Como decía ahora San Clemente, primero, que también vivía como una división en la iglesia de Corintios, decía: corramos hacia lo que se nos ha prometido, la paz, ¿no? Anhelemos lo que Él nos ofrece. Dios nos ofrece la paz. En ese contexto histórico que estamos viviendo, porque vivimos en esta generación y somos de este tiempo, también nosotros estamos llamados a correr hacia la paz, a tender a la paz. Todas las épocas siempre han sido amenazadas por la guerra, todas las personas, sobre todo por la guerra que está en nuestro corazón, porque la guerra siempre es fruto de pecado, fruto de egoísmo, de intereses personales, es fruto de haber perdido aquel que es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz, ¿no? El Papa San Juan XXIII escribía una encíclica interesantísima, muy profunda, cuando existía la Guerra Fría, en los años 60, ¿no? Y invitaba a todos los hombres la paz, especialmente aquellos que dirigen las naciones, y escribía
Juan 23, en esta encíclica, Pacem in terris, paz en la tierra, que para volver a la paz y para que tener paz, decía, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. Volver a la gracia, ese es el orden establecido por Dios que el pecado y la libertad humana ha destruido, ese orden, ¿no? Así que invitaba el Papa San Juan XXIII, dice, porque la paz no puede darse en la sociedad humana si primero no se da en el interior de cada hombre. Tenemos que partir desde nuestro ser, desde nuestro interior de cada hombre. Es decir, si primero no guarda cada uno en sí mismo el orden que Dios ha establecido. A este respecto, San Juan 23 cita a San Agustín y dice, pregunta a San Agustín, ¿quiere tu alma ser capaz de vencer las pasiones? Que se someta al que está arriba y vencerá al que está abajo. Y se hará la paz en ti, una paz verdadera, cierta, ordenada. ¿Cuál es el orden de esta paz? Dios manda sobre el alma sobre la carne, no hay orden mejor. Pero la paz, decía San Juan 23, será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden y cuyas líneas fundamentales, movido por una gran esperanza, lo que decía ahora San Clemente, hemos como esbozado en nuestra encíclica, un orden basado en la verdad, lo primero, la verdad. Mientras hay engaños, mentiras, no se da paz. En la verdad, establecidos de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y henchido por la caridad, el amor. Decía ahora el Papa Francisco el otro día en el Ángelus, quien hace la guerra no tiene en cuenta la humanidad, no tiene en cuenta al otro. No hay amor, nunca se puede aceptar la guerra, aunque se fuera por fines no sé qué, no se puede promover la guerra, no se puede aceptar ni justificar una guerra, nunca. No se trata de estar de una parte o de la otra, se trata siempre de decir no a la guerra. Siempre, porque hacer la guerra no tiene en cuenta al hombre. Vemos todos los problemas que hay, los sufrimientos, ¿no? Las imágenes que recibimos en estos días. Entonces, la verdad, la justicia, la caridad y finalmente realizado bajo los auspicios de la libertad. Por eso nunca es justificable secuestrar a una persona, quitarle la libertad a una persona, invadir una nación, nunca es justificable, porque priva de la libertad a las personas. Entonces, con este espíritu vamos a intentar hacer una breve catequesis, tenemos tiempo, una breve catequesis sobre la paz, ¿no? Sobre lo que el Señor nos invita, ir a la raíz. A la raíz del problema de la guerra es nuestro corazón, no está fuera de nosotros. El problema está en el hombre, del corazón del hombre que salen las discordias, la guerra, los homicidios, los robos, los adulterios, desde el corazón del hombre que no tiene paz. Entonces vamos a proclamar esta palabra que el Señor nos regala
en esta noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. Bueno, vamos un poquito, hemos escogido esta palabra que es central para la fe de cada uno de nosotros. Y yo creo que tiene todos los elementos necesarios para que nosotros podamos entrar en nuestra vida, en nuestra existencia, y podemos experimentar esas palabras que el Señor nos ha dado. Experimentar la paz. Vamos a ver que la experiencia no es una idea. La experiencia es lo que vivieron los apóstoles, que se encontraban en una situación trágica, ¿no? Una situación de miedo. Estaban encerrados. Lo primero que nos dice en esta palabra, que los discípulos tenían cerradas las puertas. Vivían un momento de angustia, ¿no? Y siempre la guerra trae eso, angustia, sufrimiento. Pero dejemos un momentico de lado la guerra de afuera y vamos a la guerra de adentro. Porque la Iglesia nunca ha desconocido ni ha querido tapar el problema que existe en cada uno de nosotros, ¿no? Nunca ha querido como esconder que en el corazón del hombre se da una guerra. Entonces, mira, aquí estos discípulos están viviendo un momento de angustia. Cerradas las puertas. Esa es la situación en la cual se encuentra el hombre, cerrado. Y eso es importante para entender en dónde actúa, cómo actúa Jesucristo resucitado. ¿Cómo actúa? Tú quizás, o yo, o todos, estamos en un momento en el cual tenemos cerrada la puerta de nuestro corazón. Hemos cerrado, no queremos permitir que alguien intervenga, porque hemos tenido experiencias trágicas, dramáticas en la vida de dolor, de sufrimiento. Tenemos muchos hombres viven esa situación y están cerrados, porque dice, así estamos seguros. Pero en esa seguridad, ¿qué encuentran? ¿Qué experimentan? Experimentan una esclavitud, experimentan que no pueden salir, que son presos, ¿no?
Son presos de esta situación. Cierran la puerta, se quedan adentro y nos quedamos solos. Aunque ahí estaban en el grupo de los apóstoles, ¿no? Pero estaban tremendamente solos, esclavos de una situación de la cual no pueden salir, que se llama miedo, debilidad, fragilidad, precariedad, angustia, sufrimiento, soledad. No sé, están ahí amenazados y encerrados. Entonces la primera experiencia, para caminar hacia la paz es experimentar que no obstante nosotros estamos cerrados, ¿no? No obstante, alguien más fuerte que nosotros, que se llama Cristo, que tiene poder, Cristo resucitado, puede pasar esa cerrazón, puede entrar, porque nosotros nos cerramos no porque somos malos, porque mirad, el miedo es irracional. El miedo es irracional. Tú con mucha, ¿cómo se dice? Con mucho que tú quieres encontrar la raíz de tu cerrazón y por qué estás cerrado, y entras en un análisis impresionante, por qué me hicieron, por qué hice, por qué me tocó, cuando era niño me tocó esa situación tan difícil. Con mucho que tú analizas la causa de tu estar cerrado por dentro, no puedes salir. No puedes salir. Con mucho que tenga claro cuál es la raíz de tu problema, de tu miedo, de tu angustia, por ti mismo no puedes salir. Y los que están afuera no pueden abrir esa puerta, porque la manija está adentro. La chapa, no sé, la manija está adentro. Los de afuera no pueden entrar. Con muchos que te quieren ayudar, no pueden entrar. Y tú con muchos que quieres abrir, no puedes abrir. Porque el miedo, el pánico y la angustia y el sufrimiento van mucho más allá de lo razonable. Te condicionan de una forma que te bloquean. Estás trancado, bloqueado. ¿No? Con mucho que yo te diga, salga de ahí, tú no puedes. Estás imposibilitado, incapacitado. Y ese es el motivo por el cual no puedes, porque eres incapaz, no porque no quieres, eres incapaz. Como a esta hora eres incapaz de abrir los ojos. Veo muchos que están haciendo mucha batalla, muchos que están luchando, pero entonces el Señor te va a despertar, te puede despertar. Entonces en esa incapacidad, la primera parte para experimentar la paz es hacerse una pregunta: ¿Quién me sacará de esta situación? No cómo puedo salir de esta situación. ¿Quién me sacará de esta situación? Entonces, entreprender un camino que va hacia la paz es preguntarse: ¿quién me sacará de esta situación? Y entonces, lo primero que percibe el hombre es que en esa situación hay alguien más poderoso que él mismo, que se llama Jesucristo. A eso experimentaron los discípulos, que Dios actúa de una manera que no es racional. ¿Cuántas veces uno dice, después de una experiencia, por ejemplo, de delusión amorosa, digamos así, dice, uno encuentra personas que dicen, yo ya me cierro, están cerradas, yo ya no me voy a enamorar de nadie, yo ya no voy a tener relación con nadie, ¿no? Como que castran su sentimiento.
porque han tenido problemas serios, ¿no? Han experimentado una desilusión, como los discípulos han experimentado ahí una desilusión. El Maestro, el Mesías, lo han visto ahí colgado de una cruz horrible, una muerte tremenda, ¿no? Lo mismo pasa en la vida de las personas, en una amistad, cuando uno confía en una amistad y después lo traicionan en un sentimiento, una relación de amor, ¿no? Pero uno ahí experimenta que Dios es mucho más fuerte, a través de una mirada, a través de una palabra, a través de un acontecimiento, ¡fum!, se mete, entra el Señor, cuando uno ya había dado todo por terminado, por cerrado, por perdido, ¿no? El Señor empieza una historia nueva. Entonces la primera etapa es reconocer que hay uno más fuerte que puede, es creer. Esa es la fe, creer que Dios hace lo imposible, lo que tú y yo no podemos hacer. En esa situación en la cual estamos, Dios es capaz de hacer lo que tú no has previsto, lo que tú y yo no podemos hacer. Esa es la fe, creer que Dios es el Dios de lo imposible, que no se acaba con nuestro esquema racional, no se acaba con nuestras posibilidades humanas, que Él es capaz. Entonces, la primera parte, para caminar hacia la paz, Él es capaz. Nosotros, en esa situación tan difícil que se viven en estos momentos, ¿no?, lo primero que tenemos que pensar y creer, más que pensar, es que Dios es capaz de dar la paz. Es capaz, por eso ahora después de eso vamos a rezar, que vamos a pedir que Él nos dé paz dentro de nosotros y que establezca la paz en este conflicto. Él es capaz, por eso rezamos, por eso el Papa nos invita a rezar, porque Dios está por encima de todas las posibilidades humanas y todas las lógicas racionales que podemos tener. Está por encima. Por eso le vamos a pedir al Señor que Él en esta situación actúa. Entonces, primera etapa, creer que Dios es capaz de dar la paz a nuestro corazón y de poner paz entre nosotros, ¿no?, de redimir los conflictos. La segunda, donde que Dios está presente, eso es importante, que Dios en esta situación está presente. Nuestro Dios es el Dios de la historia, está en nosotros. En esa situación que tú crees que no está, ahí está. En esa situación de sufrimiento, de incapacidad, ahí está el Señor. Y es capaz de entrar en esa puerta que nosotros tenemos cerrada. Él es capaz de pasar esa puerta y que está presente. La segunda etapa es que Dios en esa situación establece una relación muy personal, íntima y profunda con cada uno de nosotros. Una relación, en eso que lo llena de presencia. Por eso dice aquí Jesucristo, pues el Evangelio de San Juan. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo. La traducción española usa solo un verbo para resumir dos verbos. Se presentó. No, el griego dice vino y estuvo. Son dos cosas, dos acciones. La segunda etapa para caminar hacia la paz es reconocer que el Señor vino. Elten en griego.
Vino el Señor. Con ese sufrimiento que tienes, en ese sufrimiento que tienes, en esa angustia que vives, en ese pecado que experimentas, en esa debilidad, en esa fragilidad, viene el Señor. Vino el Señor para hablarnos. Vino el Señor para establecer una relación contigo. Nosotros queremos quitar todos los acontecimientos que catalogamos como desastrosos, malos, que no nos sirven en la vida. No, lo queremos quitar. Quitando esos acontecimientos, quita la venida del Señor a tu vida. Como quitar la cruz con la cual nos ha marcado el Señor. Es imposible. Es quitar de nuestra vida al Señor, que viene para entablar una relación profunda con cada uno de nosotros. Para eso viene el Señor, y viene a través de los hechos de tu historia, a través de este acontecimiento, de este padre, de estos amigos del colegio que te hicieron bullying, de esa guerra que nos asusta a todos. Viene el Señor también, viene para que nosotros tengamos una relación verdadera con Él, para que experimentemos que Él viene para salvarnos, vamos a ver ahora, para bajarnos de nuestra soberbia. Mirad cómo el Señor nos está hablando a nivel personal en nuestra historia y a nivel global, a nivel mundial, digamos, nos está hablando. Antes con una pandemia, ahora con esa guerra, pero nosotros no somos capaces de ver que viene el Señor, que permite tantos acontecimientos para que nosotros experimentemos su presencia y no nuestra autonomía, no nuestra manera de vivir sin Dios. Por eso decía San Juan 23, el orden establecido por Dios. Nosotros nos salimos del orden de Él, hemos hecho de nuestro mundo una soberbia, ¿no? Que parece que todo lo gobernamos nosotros. No, vienen esos acontecimientos que se nos escapan de las manos, que no podemos gobernar, que no van según nuestros esquemas, y el Señor se hace presente, se hace presente. Vino y estuvo. Tú y yo creemos que Él está, que nuestro Dios es el Dios de la historia, que conduce la historia. Que conduce la historia, nuestra historia personal y nuestra historia de la humanidad. La conduce porque nos quiere llevar todo hacia Él, a ser en Él, a recapitular todas las cosas en Él. Entonces, aquí dice que se presentó Jesús en medio de ellos. Se presentó, vive Dios. Habita Cristo nuestro sufrimiento, habita Cristo nuestra historia. Lo vemos. Eso nos está diciendo el Señor en esta noche. ¿Será que nosotros podemos caminar hacia la paz si nos encontramos con Él, si en nuestra puerta cerrada experimentamos que frente a nuestra incapacidad hay uno más poderoso que nosotros? Si lo vemos en nuestro sufrimiento, si lo tocamos en nuestra vida. Tercera etapa. Y dijo, dice aquí San Juan, el Señor nos habla, Jesucristo nos habla. Tú y yo estamos sufriendo y ya nuestras angustias, nuestros problemas son ya solo nuestros problemas. Vivimos solo el sufrimiento, o en ese sufrimiento escuchamos a Cristo que nos habla, que nos dice,
Entró el Señor a puerta cerrada, vino el Señor, estuvo allá y nos habla, va mucho más allá. Tú sufres y ya, esa angustia que tiene, esa crisis que tú llamas crisis, esa fragilidad, esa debilidad, ¿son solo eso o en eso te está hablando el Señor? Me está hablando el Señor. ¿Nos está hablando el Señor? Con ese acontecimiento nos está hablando el Señor. ¿Nos está diciendo algo? ¿O experimentamos solo la soledad absoluta? Porque esa es otra parte. Si viene el Señor y está con Él, ese sufrimiento tiene un sentido. Lo vives en relación a Jesucristo, con Jesucristo. Ese dolor tiene un sentido más profundo. Mientras si estás solo, si estamos totalmente solos, ese dolor nos aplasta, ese sufrimiento acaba con nosotros. Si no tenemos una relación viva, verdadera, entonces, dice aquí, y dijo, la paz con vosotros. La paz con vosotros. Jesucristo nos trae en esta situación que vivimos la paz. Y eso es fundamental. Y eso es lo que por el cual vivimos a veces tantos sufrimientos interiores dentro de nosotros. Porque Él nos viene a hablar de paz. Pero hablar no es transmitir una idea. Él nos viene a dar la paz. Los apóstoles experimenten, viven la paz. Y lo hace Dios, Jesucristo lo hace con un sacramento. Entrega la paz, no con una idea, porque si no caemos en un gnosticismo tremendo y pensamos que nuestra paz deriva de conocer muchas cosas, de entender muchas cosas, de tener muchas ideas en la cabeza. No, la paz la entrega a Cristo. Por eso es tan importante que la entrega con un sacramento. Los sacramentos no son ideas, son hechos que salvan, hechos que salvan. Entonces Jesucristo nos entrega la paz y nos salva verdaderamente. Cuando dice, recibid el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. El Espíritu que hable a nuestro espíritu. El Espíritu que nos dice que no estamos solos. El Espíritu nos dice que en ese acontecimiento de sufrimiento está presente el Señor, que con Él ha venido el Señor. El Espíritu que nos habla de Él, que es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Entonces Él nos entrega la paz. Recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Este sacramento que nos da va mucho más allá de una idea, de un concepto. De un concepto, porque no es la paz de los filósofos, ideas. No es la paz de tener todo bajo control. Bajo control. Entonces perdemos la paz cuando las cosas se nos escapan de las manos. No es la paz de tener, de estar como en una campanita de vidrio. No es esa la paz que nos entrega Jesucristo. Que no hay problema, que no hay dificultad. No es esa. No es esa la paz que nos regala Jesucristo. La paz es Él mismo, tener adentro el Espíritu de Dios, recibid el Espíritu Santo. Y esa paz inmediatamente en nosotros crea una misión. A quien perdonéis los pecados les serán perdonados. Una misión, que no es un poder que tenemos, un poder. Es más que todo una misión, una responsabilidad de entregar la paz a los demás, de entregar la misma experiencia que hemos vivido nosotros, de perdón.
porque lo que produce paz en nosotros, lo que nos hace vivir la paz, es el perdón. Es que Dios nos ama, así como somos, con esa situación de sufrimiento, de debilidad, de pecado, de incapacidad. Ahí nos ama Dios. Nos ama Dios en esta situación nuestra, que no podemos nosotros manejar, que no podemos nosotros vivir en nuestras fuerzas. Ahí nos ama el Señor. Esa es la verdadera paz. Por eso Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Si acogemos a Él que viene, que está, que se presenta en esos acontecimientos que quisiéramos borrar de nuestra vida, si lo acogemos a Él, Él se vuelve paz para nosotros. Se vuelve realidad en nuestra carne. Por eso decía de los sacramentos, por eso crea en nosotros un espíritu de gratitud, y por eso vamos cada domingo a la celebración eucarística, por darle gracias al Señor, una acción de gracias. Sabemos que la Eucaristía es esa, acción de gracias porque se ha presentado, ha estado con nosotros en esos acontecimientos. Y nos ha hablado en estos acontecimientos. Mientras nosotros nos pasamos toda la vida en querer borrar esos acontecimientos, en querer tener bajo control nuestra existencia y no dejar a Dios que actúe en estos acontecimientos precisamente, no tendremos paz. Nosotros estamos inquietos, con ese espíritu inquieto de querer poner todos en orden y borrar lo que supuestamente nos ha quitado la paz, no tendremos paz. La paz la tenemos si dejamos a Dios, a Jesucristo, que entre en nuestra vida. En esa parte que tenemos cerrada, a la cual tú no puedes ceder. De ahí viene la paz que nos da el resucitado. La paz que nos da el resucitado. Por eso ir a la Eucaristía y celebrar la Eucaristía no es tener una idea, es dejar que Dios actúe. Los sacramentos evangelizan a otro sacramento que tenemos adentro, que es esa situación de sufrimiento. Es algo muy, muy nuestro. Y esa es nuestra vida, esa es nuestra historia. Y ahí actúa el Señor. Y sigue el Evangelio diciendo que, dicho esto, le mostró las manos y el costado, los signos del sufrimiento. Entonces la paz que nos viene del Señor es que Él, de una forma admirable, ¿qué hace? Lo que para nosotros hasta hoy, hasta ayer o hasta cuando, no sé, eran signo de muerte, se vuelven signo de vida. Porque imagínate cómo es paradójico el Evangelio. Le recordó la muerte, le recordó el sufrimiento que era traumático para los discípulos que la habían visto maltratado, crucificado, ¿no? Le mostró eso y dice que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Se llenaron de alegría, se alegraron. Esos acontecimientos que hasta sin la fe, sin experimentar la paz del Señor, son trágicos en nuestra vida, estos se vuelven motivo de alegría, porque esos signos, las manos, el costado, ese acontecimiento que tanto te duele en la vida, ¿no? esa cruz redime. Entonces nos alegra ver que el Señor se ha servido de eso, nos ha pescado con el anzuelo de la cruz para que experimentáramos la resurrección, para que experimentáramos su amor
Ese es el cambio de mentalidad. Tener la cruz en nuestra vida no como algo que nos destruye, sino como algo que nos ha ayudado a encontrarnos con el Señor. Lecho de amor, la cruz gloriosa, la cruz gloriosa. Jesús le dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Decía ahora que experimentar y vivir la paz nos pone en una misión. Así como Jesucristo ha sido enviado, desde la Trinidad ha sido enviado, no tenía ninguna necesidad, ¿no?, de venir a nosotros. Así nosotros somos enviados, salir de nosotros mismos para entregar la paz a los demás. Dicho esto, sopló. Nosotros pensemos la vida, por ejemplo, de tantos santos, ¿no?, cuya historia ha sido como de sufrimiento, ¿no?, de sufrimiento, de problemas, pero el Señor después, desde esa historia, ha hecho cosas grandísimas, ¿no? Podemos pensar a Carmen, por ejemplo, ¿no?, su sufrimiento tremendo que ha vivido, como leemos en los diarios, en su historia de esa congregación, toda esa lucha, de ese sufrimiento. Mirad, Dios la ha enviado a una misión grandísima. Ha salido de sí mismo, ese sufrimiento se ha vuelto gloria para mucha gente. Y lo mismo, ¿no?, si vemos, por ejemplo, a Madre Teresa de Calcuta, santa, y pensamos que era la santa de la caridad, ¿no?, que ha hecho muchas obras de caridad, pero si vemos verdaderamente es una mística, una mujer que ha tenido una relación profunda en el sufrimiento, que no ha hecho la cosa porque le nacían, no ha hecho 50 años de caridad entre los más pobres, los más enfermos, porque le nacía. Al contrario, no le nacía. Para que veamos cómo es importante tu sufrimiento hoy, nuestro sufrimiento, cómo es importante, fundamental, porque de ahí va a salir algo mucho más grande, mucho más profundo, ayudar a mucha gente. Como el Padre me ha enviado, yo los envío. Cristo nos envía con nuestro sufrimiento redimido, iluminado, nos envía para que mucho más se encuentren con la paz que han perdido, que no tienen. Así que vamos ahora a rezar. Vamos a ponernos delante del Señor. Vamos a pedirle a Él que realmente puede Él actuar en nuestra vida, lo podamos ver venir a nuestra vida, lo podamos ver que sus llagas nos han salvado, que nuestra cruz es gloriosa. Vamos a tener esa experiencia de bendecir, de tener un corazón agradecido al Señor, porque esa es otra consecuencia de haber encontrado al Señor. Bendecir, decir bien de Él, que nuestra vida sea una bendición. Así que, como decía aquí el Papa Juan XXIII, que para terminar, dice: pidamos pues con instantes súplicas al Divino Redentor esta paz que Él mismo nos trajo, que Él borre de los hombres cuanto pueda poner en peligro esta paz, especialmente la ceguera de no ver a Jesucristo actuar en nuestra vida, que lo borre y convierta a todos en testigos de la verdad, de la justicia,
del amor fraterno, que Él ilumine también con su luz la mente de los que gobiernan las naciones. Vamos a pedir ahora, vamos a estar de rodillas, pidiendo al Señor que ilumine la mente de los que gobiernan las naciones, para que al mismo tiempo que les procuren una digna prosperidad, aseguren a sus compatriotas el don hermosísimo de la paz. Que finalmente Cristo encienda las voluntades de todos los hombres para echar por tierra las barreras, los intereses personales, el egoísmo, esos son las barreras. El pecado que vive en nosotros es una barrera para tener en cuenta al otro, para no hacerle daño al otro. Encienda las voluntades de todos los hombres para echar por tierra las barreras que dividen a los unos de los otros, para estrechar los vínculos de la mutua caridad, para fomentar la recíproca comprensión, para perdonar, porque eso es fundamental. Así como Él nos ha perdonado, recibir el Espíritu Santo es el sello del perdón de los pecados, nosotros también perdonar. Para perdonar, a quien perdonad les serán perdonados, les serán perdonados, ¿no? Para perdonar, en fin, a cuantos nos hayan injuriado. Decía el otro día uno de los rectores de los 3 seminarios que hay en Ucrania, Redentoris Mater, decía: la verdadera guerra está en nuestro corazón para no ceder al odio. Porque vivir una persecución de esta y estar ahí escondido debajo de ¿cómo se dice?, de un búnker, no búnker, sino seminterrados, porque no tienen búnker, que te bombardean de noche, que no pueda, ¿no? La verdadera guerra, no ceder al odio, ¿no? Esos niños, esos ancianos, esas mujeres que van escapando por todas partes bajo el bombardeo, para no ceder al odio. Ese es el milagro de la paz. Y para eso se necesita rezar, estar unido a Él, ver que Dios todo lo permite para encontrarnos con Él, para no juzgar, Es importante que nosotros también nos unamos ahora en la oración, para que en esos pueblos, en esa gente, no se encienda el odio, la venganza. De esta manera, bajo su auspicio y amparo, todos los pueblos se abracen como hermanos y florezca y reina siempre entre ellos la tan anhelada paz. Bueno, esos son solo algunos numerales de la encíclica del Papa Pacem in Terris. Así que vamos a pedirle al Señor ahora para la paz de esos pueblos, que el Señor tiene poder para poner fin a ese conflicto, y sobre todo que nos dé la paz también a cada uno de nosotros. Así, vamos a rezar. Revestíos de la armadura de Dios, empuñando las armas de la luz, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, mas contra los espíritus del mal que viven en el mundo tenebroso. Ceñidos con la verdad, revestidos de la justicia de la cruz, que no se resiste al mal,
mas lleva sobre sí los pecados de los demás. Calzados con el celo por anunciar el Evangelio, mas sobre todo con el escudo de la fe, que Cristo te ama ciertamente, que ha dado su vida por ti, cuando eras malvado y pecador. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y coronados con el yelmo de la salvación, que Cristo Jesús resucitó, que Él es el Señor, que volverá, y nos llevará con Él